falla. Y le damos falla. Falla Radio en Super Q 100.9 FM. La República Dominicana tiene una historia que no termina por la hermana isla a la que nos une. Muchas personas entienden que ellos son una raza totalmente distintas a la nuestra. Otros piensan que somos lo mismo. Y hay teorías de que se busca una fusión y no. No sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, traemos personas especialistas en este tipo de temas. El doctor en Derecho con especialidad en la Sociedad Democrática, Jotín Curi, donde abordaremos el tema de la fusión entre haitianos y dominicanos, que sobre todo viene a entregar una denuncia al respecto. Bienvenido. Tengo que hacer una corrección. Gracias. Corrígeme. Tengo que hacer una corrección porque no es hermana isla, no es isla, ni somos hermanos, somos vecinos. Ahora sí. Ahora sí, así es. Así es. Bienvenido, Gracias, señor gracias. Johnny, ¿cómo Bienvenido. está? Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Falla Radio. La Jotín, Candela Radio. Cuéntanos Sí. un poco sobre qué es lo que está pasando con pues este tema de la documentación de haitianos ilegales que denunciaste en estos últimos días. Mira, yo tengo documentos, ahorita se los puedo enseñar, de personas que me han enviado de que aquí hay haitianos que lo están cedulando, le están otorgando documentos, a veces en el sector privado, ¿eh? A veces en el sector privado le dan carnet, le ponen nombre O sea, y apellido. el sector empresarial. Sí, sector empresarial. Porque también me han dicho que hay en sectores turísticos una doble nómina. Una donde figura la nómina real y otra donde están la nómina de los extranjeros ilegales haitianos. Que esa no figura y no es la que se reporta. Pero Así, eso es grave. bueno, óigame. Y a mí, ahorita les voy a enseñar una cédula que me envió un amigo, colega, pero no puedo, no me dijo, no la Claro, no muestre, re- no la revelarlo. muestre porque entonces me pones en peligro. Entonces, obviamente no puedo Divulgarla. divulgar, porque entonces lo pondría él. Pero obviamente se están aquí a haitianos cedulando y dice nacido en Haití, Ujú. pero con cédula dominicana y con su nombre, Una cosa increíble. Claro. Señor, yo tengo O- una o- pregunta. o- otro colega que es de la frontera me dice que eso se hace incluso en Elías Piña, en esa zona de ahí, en esa zona fronteriza, y que eso se paga caro, que eso cuesta normalmente entre 75 100 mil pesos. O sea, la documento. cedulación. Sí, sí. Ajá. Y obtienen documentos. Aquí hay una mafia que está con raíces de aquel lado y de este lado. ONGs. No sé si son ONG, cómo es, pero lo cierto es que operan. Las ONG Operan y están pero la están gente que son documentando mafias, ilegales. perdón, es que las ONG no son mafias. Las ONG son instituciones legales que trabajan con recursos internacionales legales. Que operan como mafias. No, señor. Claro que sí. No, señor. Hay de todo, hay de todo. Aquí, pero atentan contra la hay de soberanía. todo, casi, Pero claro, usted porque esa es su abogado. agenda. Usted es abogado. Sí, Una sí. cosa es que sea su agenda defender los derechos. Los derechos, exacto. Una cosa es que sea la agenda y otra cosa es que operen como mafias dando temas Cedulación. ilegales. Usted es abogado, usted puede... Sí, yo no estoy diciendo que operan como mafia. Yo estoy ¿no? estoy diciendo De que hay una mafia. de que hay una mafia lado, y eso. claro, esas ONG muchas veces defienden ese tipo de cosas, pero ya ese es otro tema. El asunto es que el sector empresarial dominicano definitivamente no le duele al país. Es el No les principal interesa responsable. la suerte del país, sino la Eso es suerte verdad. de sus intereses. Señor, yo Entonces, tengo una pregunta. Ajá. Porque usted que tiene Como a conocimiento, todos. ¿verdad? Y obviamente le ha dado seguimiento como dominicano a un tema tan neurálgico como este. ¿Cuál ha sido el avance? Porque yo que soy una extranjera radicada en la República Dominicana y con mi poco tiempo en el país, veo que esto es constante, las denuncias son constantes, es como que estuviéramos en pausa, no hay una evolución de que esto esté mermando. ¿Usted ha visto alguna evolución por parte de migración, de las autoridades como tal, para que este tipo de acciones ilícitas y que
están afectando a la República Dominicana, se están frenando, están haciendo algo. Que yo, hasta donde yo tengo conocimiento, no veo que no están haciendo nada. O sea, desde el uso de razón de usted siempre ha el sido lo Estado mismo. opera en un mayúsculo desorden. Aquí lo que prevalece es la corrupción, el tráfico de influencia. Todo el mundo va a los cargos, o la inmensa mayoría de los funcionarios, es a buscarse lo suyo, no a servirle al país. Sí. Esa es la gran desgracia. Y eso no tiene que ver con este gobierno ni con el que pasó. Es que ya el dominicano, en su inmensa mayoría, está muy corrompido también. Entonces, tenemos el problema haitiano, tenemos una clase política y empresarial corrompida, donde hoy día todos los políticos quieren ser empresarios y los empresarios quieren dominar la política. Eso es así de sencillo. Y ya no se conforman con tener candidatos que sean dóciles a sus intereses, sino que quieren ellos imponer candidatos, quieren imponer la agenda del país y dominar la cosa pública. Y eso es peligroso cuando en un país se rompen esos límites, porque ustedes dirán el caso de China. En China te permiten que tú seas empresario y ganes muchísimo dinero, pero no te puedes meter con las cuestiones del Estado. Hay una separación total. Usted es rico, usted maneja sus empresas, pero en temas de Estado usted no se mete. Pero aquí ya el sector empresarial es tan poderoso, señores, que ya controla prácticamente el Estado, el presupuesto nacional lo Pero no controlan pasa ellos. eso. Es más, para tú lograr ser juez, por ejemplo, de una alta corte. Hoy día tú no te basta con tú hacer un cabildeo entre los políticos, también tienes que tocar puertas de empresarios pasa eso para porque- poder pasar. Eso es increíble, las cosas que se ven aquí. No pasa eso porque los empresarios son los que dan el dinero para las campañas. Claro que sí, al financiar las campañas, de que llegan hipotecados. Cualquier presidente de la República que para ganar aquí Llegan hipotecados. llegan hipotecados. ¿De qué Sí. presidente para acá? ¿Eh? ¿De qué presidente para acá? Pudiéramos decir eso. Todo Balaguer. se ha ido acentuando, ¿no? Balaguer tenía cierta independencia. Ujú. Balaguer tenía cierta independencia. Mucha. Yo conozco un caso del doctor Balaguer, que fue un empresario muy importante de este país, a proponerle un negocio y él le dijo, y usted no podría buscar algo que sea menos lesivo al interés nacional. Ujú. A Balaguer, con todo y todo, era un hombre que tenía sentimientos patrióticos y se Ujú. portó muy bien cuando aquí se intentó colocar campos de refugiados de este lado de la isla, y pues eso le costó 2 años. Ujú. Sí. Hay que decir la verdad, y yo nunca fui Y hablando, de balaguerista, y hablando de sentimiento patriótico, ¿qué le parece a usted el hecho de que nosotros hayamos cedido al gobierno norteamericano nuestros aeropuertos para una lucha en contra de un país? mira, el tema de los aeropuertos, eso está previsto, eso es posible constitucionalmente, siempre y cuando se tenga un periodo, como se hizo. El problema es que la geopolítica internacional, ahora con Trump, se ha tornado un tanto beligerante. Por ejemplo, eso que hicieron en Venezuela. Para eso fue que se dieron los aeropuertos, para las operaciones. Sí. Es un tema que rompe con el principio westfaliano, la paz de Westfalia, que era, estamos hablando del siglo XVIII en Europa, para buscar el equilibrio de poder. Siempre Europa se movió bajo la base de la paz de Westfalia, de buscar equilibrios de poder. Eso se mantuvo. Luego viene la Convención de Viena en 1815 para reorganizar a Europa luego de las guerras napoleónicas. Llegamos a la Primera Guerra Mundial, surge el Tratado de Versalles, luego las Naciones Unidas, la ONU, luego de la Segunda Guerra Mundial se forman todo este entramado y ahora se está rompiendo con Donald Trump. Sí. ¿Por qué? Vamos a ver, ustedes dirán, eso que sucedió en Venezuela, bueno, eso obedece sencillamente a que hay una redefinición de la geopolítica internacional, porque China ha avanzado mucho. Nunca Kissinger imaginó en el 71, cuando restableció Estados Unidos relaciones diplomáticas con China, que los chinos iban a llegar tan lejos Ya lo y que sabe. iban a salir tan inteligentes. Él pensó, los norteamericanos pensaron que iban a tener mano de obra barata siempre trabajando para ellos. Y Así no fue mismo. así. Entonces,
los chinos ya estaban penetrando o están penetrando en América, el patio trasero de los norteamericanos. Entonces, los norteamericanos están reaccionando de manera irada para frenar el auge de China y a eso se debe el tema de Maduro, el tema de que el canal de Panamá en estos días haya sido Sí, sí. revocado. Ustedes vieron, Canadá también. Sí. Eso es Groenlandia. presión, vamos a hablar claro. Sí. Presión de los Estados Unidos para recuperar el espacio perdido. Yo te- Pero la experiencia enseña que cuando un país pierde hegemonía, difícilmente vuelve a recuperarla. yo- Vamos a ver qué pasa. Claro, usted que fue juez del Tribunal Constitucional, hay una ley que siempre han querido criticar y atacar, pero sectores hasta foráneos, que es la 168-13. La Quiero que me dé su opinión, porque usted sabe que también hay intereses foráneos y yo quiero aclarar algo, que lo que se hizo con el aeropuerto fue acuerdo de cooperación. Sí, Pues un acuerdo de nosotros- cooperación. Sí, porque nosotros tenemos está acuerdos previsto. bilaterales de primer nivel, pero también la Constitución no veta que el artículo 3 habla del principio de la no intervención Ujú. a la soberanía, pero esto no es una intervención, esto es una Es cooperación. una cooperación. Es Ahora- así. Ahora, en esa ley que tanto atacan sectores foráneos, también agendas internacionales, ¿qué opinión usted tiene acerca de esto? Mira, la sentencia 168-13, que ha sido la sentencia más emblemática del tribunal, yo era parte del órgano en ese momento y trabajé activamente en ese proyecto. Te puedo decir, es la que traza la frontera jurídica de la nacionalidad. Dice quiénes son dominicanos, quiénes no lo son, a pesar de tener una estancia prolongada en nuestro país. Claro, eso generó una gran protesta internacional, Ujú. se ha querido revocar sus efectos, Ujú. matizar. Igual está pasando con la 256-14 que nos desvinculó de la Ujú. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que se quiere dar marcha atrás a aspectos muy importantes que se lograron en la primera gestión del Tribunal Constitucional. Yo considero que deben mantenerse tanto la 168-13, por ejemplo, como la 256-14, que es la de la Corte Interamericana, porque el país necesita preservar su soberanía, su independencia. Claro. Nosotros estamos copados de mano de obra haitiana, estamos otorgándoles documentos de manera irregular y no solamente en la Junta Central Electoral, sino también en sectores empresariales. Ustedes no vieron un grupo de cédulas, yo la publiqué Sí. en la cuenta de X. Y No, también eran raro privadas, también da- eran Carnet de Costa Sur específicamente. Carnet, exactamente. Romana. Exactamente. correcto. Yo los vi. Pero no solamente Costa Sur, también hay muchos hoteles que hacen lo mismo. ¿eh? Sí. Eso es lo que se... Sí, estamos hablando de Yo todo el di- territorio. en todo el realidad, que está territorio. pasando. ¿Por qué? Porque la gente aquí quiere mantener mano de obra barata. Jotin, una pregunta. Con esos carnets de Costa Sur, tú tienes que tener otro que valide tu nacionalidad o un ID o una Se cédula. supone que sí. Pero, ¿y Pero, cómo, es que, pero cómo tú ¿quién sabe si Pero hasta los ellos propios validan dueños eso? de Villa hacen Aquí eso, se gestionan supone, esto. esto lo suponemos tú y yo. Y hasta los propios dueños de la villa le pero- dice, como pero- dueño. Dame un y obviamente nombre, persona ellos le dan un exacto, nombre, el claro. nombre, yo me Necesitan llamo de Juan trabajadores, Pérez, yo me pero ahí- llamo fulano de tal, Entra Juan de- Pablo Duarte, y le entra dan dentro de lo ustedes ilegal. ven eso. Entra dentro de lo ilegal yo darle un carnet a quien yo quiera de mi empresa. Bueno, si no está avalado, como tú bien acabas de decir, por un registro público que debe otorgar la Junta Central Electoral, claro que es ilegal. O Porque sea, tú que yo- estarías entonces dándole documentos de identidad a una persona que no tiene ningún documento. Y tú sabes que en Haití no le otorgan esa documentación. O sea, pero- Ellos pero- llegan aquí, óyeme, Son habitantes. ni saben cuándo nacieron, ni saben su apellido muchas veces, no saben nada, porque Haití es un enorme desastre, un desorden, un Sí, caos. mucha- Caos. ¿Qué ley regula la emisión de carnets de empresas privadas? ¿Qué? ¿Qué ley regula la emisión de carnets de empresas privadas? Es que no es cuestión de ley, es que ellos tienen que, primero, las empresas privadas exigirles sus Es el documentos deber ser. otorgados por su país
o en caso de que Es como sean cuando tú dominicanos, inscribes a un niño en un colegio, exacto, tú tienes que presentar el acta de el nacimiento. acta de nacimiento, Cuando te contratan correcto. en una empresa, te piden tu cédula. Claro, Su el cédula, deber tu ser como todos documento. los pasos que tú Pero necesitas. Pero como no, muchas veces no lo tienen, Ajá. ¿qué hacen las empresas? Dame tu nombre. No, o sea, no exigen eso, nada de Pero eso. precisamente Yo por me eso- llamo Juan Pablo Duarte. ¡Pam! Pero precisamente por eso lo me pre- documentan. Vienen de Por un eso país me que no pregunta tiene sobre la registro civil. legalidad de yo entregarlo, porque una cosa es la relación de un extranjero en el país con la Junta Central Electoral y la legalización del Porque no, porque- oye, es que lo hacen porque a ellos les interesa tener mano de obra Claro. barata. Eso es reitero, usurpación. no pagar seguridad social, Sí, la TCS. no pagar la TCS, no pagar No, eso nada, es así, salarios pero- bajos. pero yo Igual que en la agricultura ni siquiera lo carnetizan. desecharlo Ni cuando siquiera quiera. lo carnetizan. pero yo Entonces, reitero mi ¿qué pregunta. deben hacer los empresarios agrícolas? Vamos a automatizar, como en todos los países, en los ingenios azucareros, en todos los sectores de la agricultura, pero no, ahí ni siquiera eso. Eso es cierto, pero Y yo- ni en la construcción tampoco Sale se más barato carnetizan. lo ilegal. Jotin, Yo- ¿qué Ni ha siquiera, pasado? estamos hablando en los hoteles porque van pasando de un departamento a otro, ¿tú me pero entiendes? yo creo que aportaría mucho. Y hay decir- turistas. yo creo que aportaría mucho decir qué ley. La ley en regula sí, esto. la ley, no creo que haya una ley para eso. Ok. Que no creo que O exista. sea, que no una es ley. ilegal entonces. ¿Eh? Entonces que no es ilegal. Si no hay una ley que lo prohíba. Pero obviamente que es ilegal si ellos no tienen ningún documento de identidad que Claro, se lo hay violadores. es lo que ya decía la Noelia. ley de migración Tú tienes que ya darle la un está documento violando, mi previo. amor. ¿De dónde tú vienes? Es- ¿Quién eres tú? Usurpación de identidad. No es usurpación de identidad, óyeme. Esto está tan complicado que Si ni yo siquiera llego, si existe yo nada. llego a los Estados Unidos, por ejemplo, vamos Ok. al mismo caso. Es Ok, que ya a está buscar violando trabajo. la ley de migración. ¿Qué y se ya están supone que me va violando a pedir mi también empleador? La ¿Mi pasaporte? ley de la Junta Central Electoral. Mi pasaporte. Ajá. Ahora, si a mí me emplean en Estados Unidos, vamos al mismo caso. A mí, yo soy un ilegal. Ajá. Y no me exigen pasaporte, ni cédula, ni nada. Y ellos me emiten un documento Un carnet. o un carnet Un carnet de identidad de mi empresa. de tu empresa, Ajá. obviamente, que están ahí Sí, usurpando una función que a ellos no les corresponde. Están documentando a un ilegal, en este caso yo me pongo de ejemplo, en los Estados, eso es elemental en cualquier país del Están mundo. violando la En Junta- cualquier país del mundo. Están violando la Yo ley de tengo la que- Junta Central y están violando la ley de migración también. También, Son todo lo las- están violando. O sea, no hay Pero una hay ley las en sí empresas, para los entonces, empresarios, ¿eh? pero ellos Las ahí- empresas ahí sí. son leyes que ya entraría, existen. entraría el tema judicial con las empresas que están emitiendo este tipo de carnet. Sí, exactamente. Pero el problema es que aquí no hay ninguna consecuencia. Ya. No hay No, ninguna consecuencia. Aquí se hace- Volvimos a coincidir. Mire, Sí. Jotin, Sobre todo para los no, haitianos. claro. para los haitianos, ni para las empresas que lo utilizan, Claro, mire. que se lucran. Ni para de los esa- chinos. Los venezolanos Ni para y los chinos, ni los venezolanos. Pero los no le sacan los venezolanos- papeles. Los venezolanos y los Y no chinos por la ley, no por ingresan- palanca. ingresan a República Dominicana con documentación, porque ingresan por Correcto. vía aérea. Correcto. No ingresan cruzándose la verja, la empalizada que hay en la Correcto, frontera o correcto. nadando por el río. Es muy diferente. Es diferente. Ahí también, Es así, y también es así. ustedes tienen que diferente, poner. es muy diferente. Es muy diferente en la entrada. Ustedes tienen Para que los poner en fines son contexto. ilegales como quiera. Tienen Son que ilegales. poner, oiga Pero esto, tienes Jotin, la hay que poner en documentación. contexto algo. Haití es el único país del hemisferio que ahora mismo no tiene registro civil. No tiene. No tiene registro civil. Y la ley 285-04, que es la ley de migración, que establece claro que usted para tener permanencia en la República Dominicana tiene que estar regularizado y tiene que estar inscrito en República Dominicana legalmente con los procedimientos que dice la ley. Él no lo hace, por eso hace que esta gente están haciendo un acto ilegal porque están violando Claro, esa ley. claro, correcto, correcto. usted me corrige, correcto. magistrado. Es así, es así, es así. Jotin, ¿qué ha Eso es pasado? elemental. Eso es elemental. ¿Qué ha Sí. pasado, Jotin, con el tema de las deportaciones masivas que fueron muy criticadas en un momento? ¿Se están dando, no se están dando? Mira, el tema de las deportaciones masivas se hace lamentablemente. Yo, por ejemplo, que he estado en Barahona y he visto cómo los apresan a veces en las fincas de café. Lo llevan hasta un punto y luego lo sueltan. O sea, no llegan a la frontera. No llegan a la frontera. Y en eso se ha creado un negocio de corrupción también. Un negocio de corrupción. Busca tanto. Un peaje. Es un peaje, un peaje, y eso lo hace, porque volvemos a lo mismo. Estamos, desgraciadamente, un alto porcentaje de nuestra población está muy corrompido. Sí.
Y cuando hablo de la población, no hablo del gobierno ni de funcionarios únicamente, sino del dominicano en sentido general. Aquí todo el mundo quiere buscarse lo suyo. Aquí nadie piensa en el país. Muy poca gente cumple con su labor. Por eso es que yo ya he llegado a dudar de la viabilidad de esta mal llamada democracia que nos gastamos. Joder, Aquí estos países funcionan con mano dura. No lo oficializó Olvídense de eso, de democracia. No olvidemos de la Óigame, democracia. mano no, dura. No. Es que No se olviden de la democracia, defendamos la democracia, defendamos el sistema de partido, que esto es lo que no funciona. Sí. Usted No, sabe por qué yo, sí. estoy, Pero yo una coincido con perdón, usted 100%, perdón. hermano Sí. dura. Perdón, Porque una pregunta. Porque mira cuánto nos ha costado la democracia a Una nosotros. pregunta. ¿Cuál es la deuda Mucho externa baño de de este sangre. país? Una Mucha pregunta. sangre. Mucha ¿Cuál- sangre. Esa corrupción no la oficializó Balaguer, diciendo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, que lo que dieron a Colón fueron corruptos de las cárceles y que él y otras cosas más por ese lado. Mira, la corrupción existió durante la dictadura de Trujillo incluso. Ya cuando se abre, luego del 61, cuando cae la dictadura, entramos a la democracia con Balaguer en el 66. Ciertamente, claro que hubo corrupción, no podemos negarlo. Era una corrupción controlada. Pero Luego pasamos a los gobiernos del PLD en el 96, caemos ahora en los del PRM. Óyeme, ¿y qué ha hecho la corrupción? Extenderse de manera vertiginoso. vertiginosa. Pero correcto. Balaguer dijo que era Vertiginosa. sistémica. Balaguer Balaguer dijo que era sistémica. sí, es sistémica. Es más, la cultura nuestra es en torno a la corrupción. Claro. La corrupción es el eje. Sí. El eje nuestro, el país gira en torno a la corrupción. Lamentablemente, Y eso sí. es lo que le estoy diciendo. Eso sucede que entonces eso se traduce al tema de las deportaciones, a la administración de fondos públicos. Aquí todo el mundo va a las posiciones a salir multimillonarios. Ustedes no se imaginan la prolífica cantidad de millonarios que ha parido el Estado Dominicano. Decía Moisés Naim, un escritor venezolano, una frase que a mí siempre me gusta mucho. Yo no tengo nada contra las fortunas, siempre y cuando sean lícitas Claro. y provengan del Del mercado. Pero sí tengo problemas con las fortunas que nacen del Estado. Y aquí en este país la gran cantidad de fortunas nacen del Estado Dominicano, de la corrupción. Entonces, en un país como este, ¿de qué democracia estamos hablando, caramba? ¿Cuánto dinero le heredó su papá, doctor? A mí, Ujú. muy poca cosa. Yo lo que mi papá sí me regaló en vida un apartamento, heredé algo, pero no para yo sentarme a vivir el resto de mi vida. lancha Yo ni tengo casa que casa. trabajar para ganarme la Exacto. vida. Pero será Tengo Justin que ejercer. Curry un dembocero para estar preguntándole que cuánto dinero tiene Y en la nunca cuenta. he sido Que funcionario si ni he tiene manejado yate, que si fondos tiene públicos, vida. ¿eh? Pero No, Dios mío, no, eso, señor. ni me No, vamos interesa. a parar y me voy de Sí. aquí. No, si tú quieres yo renuncio, Noelia. Si tú quieres, pídele mi Dios renuncia mío. a la administración. Volvemos, ¿Tú sabes por qué volvemos. sí? Volvemos. ¿Tú sabes por qué sí pregunto esto? Porque su papá fue funcionario Sí. muchas veces Sí. y él está hablando de lo sistémico de la corrupción Claro. y de la responsabilidad del Estado en esta corrupción. Y déjame decirte, ahora que tú hablas de mi padre, él es que me inculca, porque yo siempre lo escuché quejarse toda su vida amargamente de la corrupción, siempre la denunció. Busquen los recortes de prensa de esa época. Y recuerdo que me decía, siendo yo un muchacho, es que robarle al Estado es lo mismo que quitarle el pan a un niño hambriento. Y eso es se me grabó. Sí. Y entonces eso es hasta cierto punto una herencia, esa formación que me quedó. Una herencia paternal. Sí, esa queja permanente. Y eso que él no llegó a ver, si viviera, la inmensa corrupción que hay hoy de día, Don Infante. que supera con creces morir. la que él tuvo la que él vivió en su época, que Sí. eran centavos lo que se robaba a comparación con lo que se hace ahora. Muy de Señor acuerdo. Yotin, Sí. regresando al Muy de acuerdo. tema de República Dominicana y al tema migratorio con respecto a la República de Haití, generalmente, y por lo menos a mí me ha tocado ver cómo tal vez los tabloides o los periodistas han resaltado el tema de la posición del presidente Luis Abinader con respecto a que no sean paños tibios como en otras gestiones, sino que él se ha parado de frente incluso a estas grandes mesas redondas, como las llamo yo, internacionales, a decir no quiero esto, y República Dominicana se mantiene autónoma como tal.
con el tema de la migración haitiana. Usted ve, ya que está hablando de que todos han sido iguales, ¿usted cree que el presidente Luis Abinader sí ha sido muy diferente a los otros gobiernos con respecto a esta migración? Mira, desafortunadamente en el gobierno actual, al igual que en los anteriores, se habla de que vamos a hacer esto, pero cuando se va a la práctica, las ejecuciones no se corresponden con esos pronunciamientos. Y seguimos igual que en el pasado. Los haitianos siguen penetrando, seguimos documentándolo, no hay consecuencias legales, el país está totalmente haitianizado, no hay consecuencias. De manera que yo no veo, a ¿Usted pesar cree de los que no? pronunciamientos del presidente, no veo medidas que se correspondan con esos pronunciamientos. Desafortunadamente, una cosa es el dicho, como decimos, y otra, del dicho al hecho hay mucho trecho. Mire, Dice el refrán. Entonces, eso es lo que en eso nos quedamos, Me- en pronunciamientos, en promesas de campaña, pero luego no se ejecutan. Doctor, en el tema de la corrupción, yo siempre voy a coincidir con todos los abogados en un sentido de que no existe el régimen de consecuencias. No hay régimen de Aquí consecuencias. el artículo 143 de la Constitución habla de la proscripción de la corrupción. Aquí la ley de soborno 448-08 habla de eso. La 4725 habla de eso y no hay régimen de consecuencias. Pero yendo a otra pregunta que es muy importante con el tema. ¿Están los tratados internacionales a la par con la Constitución en cuanto a derechos fundamentales no administrativos? Tú dices si tiene el mismo valor. Ajá, si tiene el mismo Mira, aquí siempre hubo un gran debate de qué prevalecía, si el tratado o la constitución. Ujú. Habían dos corrientes. Uno decían que el tratado, otro dice que la constitución. Ya luego del 2010, lo que prevalece es la constitución. La Constitución. Sí, la constitución. El tratado tiene que adaptarse, claro. Está más o menos a un nivel, al mismo nivel, pero siempre el tratado debe, por eso hay un control preventivo de los tratados en el Tribunal Constitucional. O sea, y también puede haber un control, sí, antes era posterior y ahora es un control preventivo, es decir, antes de ser aprobados por el Congreso, pasan por el tamiz del tribunal. Ok. Hay dos mafias. Usted mencionó la mafia que se desarrolla desde la República Dominicana hacia Haití y la mafia desde Haití hacia República Dominicana. Nosotros tenemos conocimiento de la que es de nuestro lado, pero ¿cómo es la mafia de allá hacia acá? No es que, óyeme, para cruzar, obviamente, cuentan con la anuencia en Haití no hay ni siquiera autoridades. Eso es tú sabes que Haití está controlado por bandas criminales, ni siquiera gobierno. El gobierno que tienen es muy débil, si es que lo tienen. Entonces, es un narcoestado, vamos a hablar claro. Y aquí los militares que están en la frontera se hacen de la vista gorda, aceptan sobornos, pasan camiones, Sí. pasan incluso por la zona de Dajabón, cruzan constantemente, cruzan por todas partes, porque la frontera es muy extensa y porosa. Son 300 y pico de kilómetros, imagínate tú. De manera que hay muchos pasos que son fáciles, de fácil acceso, y cruzan como si nada de este lado y luego permanecen, vienen, han abarrotado nuestros hospitales, han abarrotado las escuelas, incluso los peloteros que se firmaron recientemente, se Todos veía son claro, haitianos. todos son haitianos. Tú dices, pero Dios mío, hasta el deporte nacional, Invadido, el deporte rey, invadido, estamos hasta invadidos. eso ya está permeado por la Estamos influencia invadidos. haitiana. Estamos invadidos. Hay una Entonces, yo veo información. que los gobiernos no reaccionan, no hay la voluntad política suficiente ¿Qué hace falta por hacer? con ese tema. Bueno, lo primero es voluntad política y medidas enérgicas y drásticas para repatriar a todos los ilegales que estén entre nosotros y los que estén legales, pues ok, que permanezcan. Pero si hacemos un estudio, nos vamos a dar cuenta que son muy pocos los que están en condiciones de legalidad y que la inmensa mayoría, más del 90%, están en condiciones de... Entonces hay que deportarlos. ¿Usted no estaría de Porque acuerdo? nosotros no podemos, con la crisis haitiana, resolver los problemas de ese país. ¿No estaría de acuerdo con una regularización? Un plan de regularización, no, ya aquí hubo planes de regularización. No podemos estar en eso.
Porque si vamos a conceder planes de regularización, entonces prácticamente nos vamos Fusionar. a fusionar. Nos vamos a Jotin, fusionar, a llenar de haitianos. hay varios periodistas y varios medios independientes que han denunciado que uno de los narcoterroristas más importantes y emblemáticos de Haití reside en un apartamento aquí en el Distrito Nacional, el llamado Barbecue. ¿Tienes alguna información? ¿Qué piensas de esto? Porque esto es una denuncia Mira. sumamente grave. Mira, Noelia, no solamente, eso no lo dudo, no sé lo de barbecue, pero sí te puedo decir que en Bellavista hay muchísimas residencias. Son propiedad de haitianos. En la zona colonial, donde yo tengo mi oficina y voy constantemente, Ay, qué envidia. muchísimos hoteles y propiedades son de haitianos. Sí, hay mucho Eh, dinero aquí. Aquí hay mucho dinero. Bueno, es que aquí la clase pudiente haitiana está mudada Ujú. en República Dominicana. Tú vas, por ejemplo, donde yo tengo mis hijos, en el colegio New Horizon, por ejemplo, en todos los colegios, y tú ves muchísimos niños de nacionalidad haitiana. Esto está repleto, esto está cundido. O sea, tú lo ves en todas partes. No Y en solamente, Santiago, no qué solamente en la clase baja, lo ves en la clase Santiago. media y lo ves en todas partes. Mire, en Santiago es que lindo. En Santiago es que ellos tienen su capital. Sí. Los haitianos poderosos posición. en Santiago es que tienen su capital. No, en todas partes. El país entero. Comparten en los El país. espacios. Y tan nacionalista que Abel Martínez no ha salido a denunciar eso. Abel Martínez ya no es síndico. No importa, pero él lo puede denunciar porque él es un político preocupado por la soberanía del Porque país. ellos el actual es que tiene ellos que comenzaron marchar yendo, también. Sí, yendo pero la Lisa, denuncia. ellos atención. comenzaron Y la viniendo denuncia. en buenas cantidades a la universidad. Y ya de ahí han ido ocupando espacios. Yo Sí, compré un sí. apartamentico en un residencial en la Jacobo Magluta. Señores, y eso está, el 90% está ocupado por haitianos. Así es. O sea, Así es. a lo callado, porque estamos creyendo que es el de la construcción también. Ajá. Oye, Estamos creyendo que es el del Ujú. edificio que cuida el edificio. Es clase o la media para arriba y doméstica. todo. No. La ya clase esto está alta tiene mucha transversal. La influencia. clase alta. la clase exactamente. alta. Mira, yo en la UAS dando clases me he tropezado con varios estudiantes que ni siquiera hablan muy bien el español. Claro. Estudiantes de Derecho. Ah. Jotin, me invaden en la de un, universidad. derecho, de un derecho que no pueden aplicar en Haití, que es lo más ilógico. Que no se pueden piensa- aplicar. Ni se Pero puede, no tenemos ni el lo mismo van a origen, tenemos el aplicar, mismo ni origen. lo van a aplicar en Sí, otros el mismo países. origen, sí. De Por hecho, ende, nuestro se derecho es tienen que quedar Haití. aquí a trabajar. Pero Jotin, ¿qué piensas tú de estos 3 buques estadounidenses que llegaron a las costas de Puerto Príncipe a principios de semana? ¿Crees tú que se hará algo con el tema del narcoterrorismo y de las bandas en Haití? Mira, ojalá, Noelia, que esos buques hagan en Haití una operación similar a la que hicieron en Venezuela, a la que ejecutaron en Venezuela. Si yo siempre decía, si ustedes fueron capaces de llevarse a Maduro, como lo hicieron, Claro. pues pero son pueden perfectamente coger y desmantelar, lo entrar pueden en Haití y hacer. desmantelar esas bandas criminales y tratar de recomponer ese pobre país. Eso lo pueden hacer. Ojalá que esos buques no sean un mero aguaje, como decimos nosotros, y ojalá. que penetren en Haití. Ojalá. Ahí sí es verdad que Trump se va a ganar Mire, el respeto. Y tú sabes por qué yo confío en eso. Ojalá por los el mundo lo resultados. aplaudiría. Por los resultados, porque hay una cosa que hay que analizar. En Venezuela, en Caracas dieron alerta. Ustedes recuerdan, los ciudadanos americanos Sí. capturaron a Maduro. Aquella vez en el problema de Israel y Irán, en Teherán dieron una alerta y le entraron a los científicos y a los militares. Ahora hay una alerta. ¿Por qué? Porque en este caso es diferente. Se atacó, le estoy dando unos datos de verdad, se atacó la embajada norteamericana en Haití. Y la alerta que dieron es que la persona dentro de la embajada se quedara, el cuerpo diplomático, ahí sin salir, porque estar ahí es perder la vida prácticamente. Sí, claro. Entonces Trump, a diferencia de Biden, que lo que estaba en agenda internacional en fusionar la isla, según Marco Rubio, no Ariel Lara, yo entiendo que va por Es lo lo menos a mismo. decapitar 2 o 3 bandas de esas. Bueno, tengo una ahí. No. La misión es, lo que deben hacer es penetrar, decapitar las bandas y asumir el control del Ujú. Estado haitiano y poner eso bajo un fideicomiso para que puedan salir adelante. Es la única manera.
pero que lo hagan, no que se queden en aguaje de le desplegar los buques y que la cosa no pase de ahí. si Ellos no, le no dieron un estamos en nada, ultimátum. Voy a dar una primicia aquí. Día 7 de febrero. Sí. Puede pasar algo en Haití, porque Marco Rubio le dio un ultimátum al Consejo Presidencial y se dice también que la banda el 7 de febrero pueden atacar el Palacio Presidencial. Oye, ¿por dónde va la cosa? Pero si ellos sacaron a Cedras, si sacaron a Aristía en un momento dado, Sí, y luego Acosta. lo repusieron, entonces pueden perfectamente ahora penetrar y desmantelar esas bandas y, como les digo, crear un fideicomiso y reorientar el Claro, rumbo de... totalmente, sí. Totalmente de Claro, acuerdo. eso sería un alivio. Agradecemos muchísimo todo su conocimiento. Jotín Curi. Gracias. Jotín. Sí, pero Jotin, me dicen. O Jotin. Todos Jotin decimos Curi. Jotin. Jotin. sí. Jotin. Se Me escribe gusta. Jotin. Ah, Se ok. escribe. Pero, bueno, muchísimas gracias, Señor Jotin, Jotin. por ese Gracias. tiempo y sobre todo por ser un defensor de la soberanía dominicana. Gracias a ustedes. Seguimos con Fuego.